Muy buenos días a todos. Seguimos con el tema de las misiones. Acabamos de terminar una semana llena de actividades referidas a las misiones y hoy vamos a seguir analizando el libro de Jonás, que es un buen ejemplo de cómo hacer las misiones. Para los que quieran seguir el texto, está en la página 963. Capítulo 3, versículos 1 al 4. Página 963. Un librito muy corto, son una hojita nada más. Pero antes de adentrarnos en estos primeros 4 versículos del capítulo 3, me gustaría que repasemos un poco la historia hasta ahora. En las últimas semanas hemos visto que todo había empezado con un llamado de Dios, en el que ordenó a Jonás a ir a Nínive, una ciudad importante del imperio asirio, para llevarle su mensaje de juicio de Dios por su maldad. Recordemos que unas décadas más tarde, el imperio asirio fue quien llevó cautivo al pueblo de Israel con la caída del reino del norte en el 722 a.C. Y vimos también que el llamado de Dios a Jonás era de ser profeta de Dios. Y si era profeta, entonces tenía que cumplir el rol de profeta, hacer lo que hacen los profetas, el trabajo de los profetas, que es proclamar el mensaje, llamar al arrepentimiento, denunciar las injusticias y a veces hablar de la esperanza futura. A veces le tocaba profetizar en un lugar cómodo, como si hoy fuera a profetizar en las puertas de nuestra iglesia, acá en el microcentro. Nínive era el centro de la opresión de un imperio sanguinario conocido por su brutalidad y el terror que esto generaba. Así que Nínive no era un lugar cómodo para ir y ser profeta de Dios y dar un mensaje. Era sin dudas un gran desafío para cualquier profeta, pero como vemos y como hemos visto, no lo fue para Jonás, porque Jonás se rebeló y no obedeció a Dios. Jonás racionalizó, la pensó, evaluó, consideró opciones y decidió egoístamente no obedecer. Y se escapó en dirección opuesta, a Tarsis, en la otra punta del Mediterráneo, en España, lo más lejos posible de Nínive y, lo que es más triste, lo más lejos posible de Dios. Pero recordemos que el Salmo 139 dice que no existe lugar en la tierra donde el hombre no pueda escapar y esconderse de Dios. El Salmo dice: ¿a dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estarías tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estarías allí. Pero veamos de qué se escapó Jonás. ¿Por qué se escapó Jonás? Primero, porque estaba aterrado de los asirios, porque era un pueblo en extremo violento, que torturaba, mutilaba, decapitaba y masacraba a sus enemigos, entre ellos Israel. Además, les tenía un odio visceral, profundo. Segundo, ¿por qué escapó Jonás? Porque Jonás no podía obedecer a Dios, porque sabía bien que si Dios entraba en esa ciudad, Dios los perdonaría y ellos no merecían su perdón. Porque él sabía bien, conocía bien los salmos, vamos a ver más adelante, el Salmo 103 que dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. Todo esto nos muestra algo muy triste, además de todo. El corazón de Jonás estaba lleno de odio y de resentimiento. Así que él decidió escapar a la seguridad y la comodidad de un autoexilio. Pero en su viaje desde el puerto de Jope, navegando por el Mediterráneo hasta Tarsis,
el Señor desencadenó una gran tormenta, realmente una tormenta violenta en la que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Ante esto, los tripulantes del barco consideraron que se trataba de algo sobrenatural, así que comenzaron a clamar cada uno a su Dios, pero sus dioses no respondían. Así que para averiguar quién tenía la culpa, los marineros echaron suertes para saber por qué causa y por qué Dios y por quién se originó esta tormenta. Y la suerte recayó en Jonás. Interrogado sobre su origen, contó que estaba escapando de Dios. Reconoció entonces su culpa y pidió ser arrojado al mar. Ellos intentaron volver a tierra, pero no pudieron, así que decidieron tirarlo al agua. Y enseguida el mar se calmó. Al ver esto, los marineros se dieron cuenta de que toda esta tormenta había sido enviada por Dios y que era, por lo tanto, un Dios en extremo poderoso. Y ellos le temieron a Dios y ofrecieron sacrificios, hicieron votos y se convirtieron al Dios verdadero. Y vimos que después Dios dispuso un gran pez, no una ballena, un gran pez, decíamos, para que se tragara a Jonás. 3 días y 3 noches estuvo en su estómago, solo, angustiado, desesperado, humillado, y lo que es peor, alejado de su Dios. Y en ese estado, así humillado, Jonás finalmente oró a Dios. Recordó su descenso a las profundidades y se volvió a Dios. Reconoció que Dios era su única esperanza. Le prometió sacrificios y cánticos de gratitud para al fin declarar: la salvación es del Señor. Y Dios, fiel a su carácter, respondió con su amor y su gracia y le ordenó al gran pez que lo vomitara en la costa más cercana. Así que ahí estaba Jonás ahora, tirado sobre la playa, empapado, sucio, maloliente, pero arrepentido y salvado por Dios. Me gustaría acá que nos detengamos un momento en la oración que Jonás hizo en el estómago del gran pez. Su oración era más bien un salmo de súplica, pues se nota que conocía bien las Escrituras, decíamos antes, y esta oración es la interrelación, el entretejido de muchos salmos, casi 18 salmos cita en una breve oración. Y dice Jonás: las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de la montaña. Esto es clave, los cimientos de la montaña. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. No se puede caer más bajo que los cimientos de las montañas, es la raíz de una montaña. Más bajo no se puede caer. Josué reconoció entonces que en nuestros términos sería tocar fondo. Jonás estaba en la misma situación que David en el Salmo 130 cuando dice: a ti, Señor, elevo mi clamor desde lo más profundo de mi ser. Escucha, Señor, mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. A este salmo lo conocemos como de profundes, desde lo profundo de mi corazón. No es difícil darnos cuenta que Jonás había fracasado como profeta de Dios. Por eso Jonás es considerado un espejo del fracaso de Israel. Porque el pueblo de Israel tenía una misión. Fue llamado a ser una nación testigo, luz para todos los pueblos, una nación de misioneros en un mundo pagano, sin Dios o con muchos dioses, llamado a proclamar al único y verdadero Dios. Pero en cambio Israel se llenó de odio y animosidad. Rechazaron y mataron a sus profetas que decían la verdad. Descuidaron su misión en este mundo y olvidaron la esencia de su llamado. Jonás encarnaba esta misma mentalidad y es por eso que Dios lo envió a Nínive para avergonzar a Israel. Porque el hecho de que una ciudad pagana entera se arrepienta ante un profeta rebelde
que no asumió su condición como tal, hace que quede al descubierto la infidelidad del pueblo elegido de Dios. Ahora volvamos a las montañas, a eso que significa tocar fondo. Volvamos ahora a la oración y a la expresión de estar en los cimientos de las montañas. Eso es tocar fondos. Nosotros decimos que la palabra viene para nosotros de un término náutico que tiran una plomada en el mar para saber cuánto fondo hay, y cuando toca el fondo, toca el lecho marino, ahí saben cuál es la profundidad, pueden medir la profundidad. Eso es tocar fondo, es lo más bajo que se puede caer. En nuestras vidas solemos pensar en tocar fondo como el momento en que alguien se encuentra totalmente desesperado, que no puede seguir viviendo así. Tocar fondo para cualquiera significa que se ha caído tan bajo que toda esperanza se ha perdido. Y cuando esto pasa, lo peor es que a la par se afectan las familias y las amistades. Tocar fondo es encontrarse en una situación extremadamente triste. Es cuando parece que toda esperanza se ha disuelto. Cuando las personas realmente tocan fondo, llegan al punto de reconocerse que si no admito mi impotencia, si no clamo a Dios, no voy a sobrevivir. Y ese es el lugar donde estaba Jonás. Estaba tocando fondo, estaba en los cimientos de la montaña. Pero para nosotros los cristianos evangélicos hay algo peor que tocar fondo, y es que un creyente nacido de nuevo nunca sienta la necesidad imperiosa de Jesucristo. Aún sabiendo que Jesucristo fue quien lo redimió y lo rescató. Porque todos empezamos nuestro caminar cristiano desde el fondo de algún abismo, habiendo tocado fondo. En su carta a los Efesios, Pablo dice en el capítulo 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos vosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Todos partimos del fondo de las bases de una montaña. Todo consiste en admitir que si Jesucristo no me salva, si el Espíritu Santo no me santifica y no me hace más semejante a Él, jamás podré ser la persona íntegra que siempre debí haber sido. Sin Jesús estamos totalmente desamparados. Siempre debemos desesperadamente ser dependientes de Jesucristo. Por eso para un creyente hay algo peor que tocar fondo, es no sentir la necesidad diaria de comunión con Jesucristo. Si nuestra experiencia en la vida no conlleva una irrefrenable necesidad de estar con Jesús, entonces algo está andando mal. Estamos como Jonás en el estómago del pez. Como siempre, es Satanás el que nos engaña, el que nos hace creer que estamos bien. Él es quien nos engaña y nos viste de fariseo satisfecho. Pero si no estamos desesperados por Jesús, entonces sí estamos tocando fondo. Estamos como Jonás en los cimientos de las montañas. Todos necesitamos a Jesús, tan desesperadamente como lo estaba Jonás. Pero en la historia de Jonás redescubrimos algo interesante, y es que siempre existe una nueva oportunidad. Siempre hay esperanza. El libro de Lamentaciones dice, por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota, nuestra situación.
pero cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. La reina Valera hablaba no de bondades, sino de misericordias, que es como más la tenemos metida en la cabeza, las misericordias de Dios. La gracia soberana de Dios nos alcanza incluso en los cimientos de la montaña. Y esta es la buena noticia del texto de hoy, que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Jonás era de Dios, pero la palabra de Dios vino por segunda vez a Jonás. Y lo va a hacer las veces que sean necesarias. Vendrá de nuevo, vendrá otra vez y vendrá una nueva vez. Cada mañana se renuevan sus bondades. Nuestras misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No importa cuán bajo caigamos, Él viene a nosotros por segunda, por tercera, por cuarta vez. Y este es precisamente el mensaje del libro de Jonás. Jonás no es el héroe de la historia. El gran pez tampoco es el protagonista. El héroe de la historia es Dios mismo, Dios misericordioso que ama a su pueblo y viene por nosotros, las veces que sea. Adán necesitó de una segunda oportunidad. Abraham necesitó de nuevas oportunidades. También Moisés, David, todos necesitamos de segundas oportunidades. Y Dios, que es fiel y justo, nos rescata de los cimientos de la montaña. Ahora vayamos al texto de Juan, que relata el encuentro de Pedro con Jesús después de la página 11:35, después de que fue resucitado Jesús. Por los versículos, esto es páginas 11:35, Juan 21, 15 al 17. Por los versículos anteriores en ese mismo capítulo sabemos que después de desayunar, los discípulos salieron a caminar por la playa junto a Jesús. Recordemos también que es la tercera aparición de Jesús después de la resurrección a los discípulos. Y recordemos también que todo esto sucedió después de que Pedro había tenido un fracaso de fidelidad asombroso negándolo a Jesús. ¿Se acuerdan? En Juan 13:37, Pedro le decía: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Y le dice: por ti daría hasta mi vida. Se entregaba totalmente, pero pronto lo olvidó. Poco después, en el momento en que más importaba, Pedro negó reconocer a Jesús 3 veces. Porque después de que fue arrestado, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y allí algunos creyeron reconocer a Pedro como discípulo de Jesús. Mas Pedro lo negó 3 veces. Yo no conozco, yo no soy uno de ellos, no sé de qué me están hablando. Pero ahora es un momento diferente. Jesús ha resucitado y mientras los demás discípulos estaban en la playa, Jesús y Pedro tuvieron una charla personal, privada, a solas. Fue entonces que Jesús le preguntó a Pedro si él le amaba. Y Pedro, algo desconcertado, respondió que por supuesto que sí. Sin embargo, Jesús repitió la pregunta 3 veces, a lo que Pedro respondió afirmativamente cada vez. Después de cada respuesta, Jesús le dijo: cuida y apacienta mis ovejas, cuida y apacienta mi rebaño. Y el porqué de estas 3 preguntas es muy simple. Era desandar para así deshacer la negación inicial de Pedro. Era desandar para así deshacer la negación de Pedro. Era restaurar la relación para encomendarlo a la misión. Por eso cada vez le encomendó: cuida y apacienta a mis ovejas. Jesús lo restauró para empoderarlo
para nuevos desafíos de misión. Lo más importante para el mensaje de hoy es que este fue el comienzo de la misión de Dios a través de Pedro. ¿Y cuál fue la misión encomendada? Cuidar al rebaño. Nuestra participación en la misión de Dios viene como respuesta al obrar de Jesucristo en nuestro propio corazón, en nuestro propio camino de salvación, como lo hizo con Pedro y como lo hizo con Jonás. Todos hemos rechazado a Jesús en algún momento, ese es el comienzo, pero por la gracia de Dios hemos sido atraídos de nuevo a una relación con Él y empoderados para la misión. Jesús nos capacita para unirnos a su misión. Cada vez que necesitamos una nueva oportunidad, Jesús viene a nosotros nuevamente y lo hace una vez, 2 veces, 3 veces, pero nos encomienda a una misión. Desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis, Dios busca a quienes tienen el propósito de salvar y los transforma en encomienda para la misión. Jesús busca, Jesús salva y Jesús envía todo el tiempo, una y otra vez. Ahora volvemos a la historia de Jonás. Jonás ahora sabía que toda su identidad, toda su existencia, todo su corazón, toda la profundidad de su ser estaba directamente ligada al hecho de que Dios había venido por segunda vez, se había apoderado de su corazón y que toda su razón de ser era ser un verdadero profeta de Dios. Esa era su misión. Y por eso en contraste con el capítulo 1, en su tercer versículo, que dice, Jonás huyó de la presencia del Señor. En este tercer capítulo, versículo 3, dice que se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor lo ordenó. Ese es el camino de alguien que ha sido redimido por Dios y de quien ha aceptado el llamado para llevar a cabo su misión. La proclamación de Jonás en el versículo 4 era muy simple y escueta. Dentro de 40 días será destruida. El profeta tenía que transmitir este mensaje divino y nada más. Esa era su tarea. Jonás no debía entrar a Nínive y decir solo lo que a él se le ocurría por la cabeza. Eso sería blasfemia. Jonás tampoco debía entrar en Nínive y decirles lo que ellos querían oír. Eso sería un poco siniestro. Sino que tenía que entrar a la ciudad y declarar únicamente lo que Dios deseaba que ellos conocieran. No tenía que inventar nada, solo debía predicar su palabra como le fue encomendada. Porque sabemos que únicamente la palabra, sin adiciones, es suficiente y eficaz. El conocido texto de Timoteo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y en Hebreos 4:12, el texto de Calvino, querido Calvino, dice: sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, el mensaje divino, es suficiente y eficaz. Pero ahora, si estudiamos el versículo 4 con mayor profundidad, podemos ver que para Jonás su vivencia y experiencia personal con Dios también jugaron un papel importante en la misión. Dice el versículo 4, Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. En este versículo 4 no lo vemos a Jonás entrando desganado y resignado a la ciudad, como arrastrando los pies, sino que entró con entusiasmo y convicción.
Pero notemos que el versículo 4 decía, Nínive era una ciudad gigante, tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerlas. Según los eruditos, para explicar estos 3 días, decían que Nínive no era que era una ciudad tan grande, sino que se refiere a que en el mundo antiguo, en las ciudades importantes de los imperios, existía un protocolo social de 3 días para los visitantes, que comprendía un primer día para sentarse, un segundo día para declarar sus intenciones ante las autoridades y un tercer día para ponerse a hacer lo que debían hacer. Pero Jonás no se ciñó a estos protocolos, no se ciñó a estos tiempos, porque el versículo 4 dice que desde el primer día que entró a la ciudad comenzó a recorrerla, a proclamar el mensaje que Dios le había dado. Él no esperó, él estaba desesperado por transmitir el mensaje. Él no esperó y se puso a trabajar, porque Jonás era un hombre nuevo, redimido segunda vez, y ahora le entusiasmaba de sobremanera la misión que había recibido. También deberíamos preguntarnos en este punto si este simple y escueto mensaje fue todo lo que Jonás proclamó en Nínive. ¿Acaso lo único que tenía que decir era dentro de 40 días Nínive será destruida? Ese era el mensaje que Dios le había dado. Pero creo que también es más probable que Jonás haya estado corriendo ese primer día, desesperado, proclamando la urgencia del mensaje y explicándoles que les venía el juicio de Dios, pero además compartiéndoles su testimonio personal sobre cómo recibió la misericordia de Dios, cómo tuvo una segunda oportunidad y cómo estaba bien ahora con su Dios. Para terminar, en toda esta serie de mensajes, todos nos estamos sintiendo un poco reflejados en las personalidades de Jonás y de Pedro. A veces estamos confundidos y nos sentimos pecadores como Jonás. Y a la vez estamos tan agradecidos a Dios por sus misericordias de cada día como Jonás y como Pedro. Somos perdonados, renovados y con la urgencia de quienes hemos recibido una misión. Porque recordemos lo que decíamos antes, Dios nos busca, Dios nos salva y Dios nos envía. Y esto lo hace todo el tiempo, una y otra vez. Así que en esta semana de misiones, estas hermosas canciones sobre las misiones que estamos cantando esta mañana, les dejo una pregunta final a la luz de todo lo que hemos visto. ¿Dónde está nuestro Nínive? ¿Será en nuestro barrio? ¿Será en nuestro trabajo? ¿Con nuestra familia? ¿La facultad? ¿Aún acá dentro de la iglesia? ¿Serán nuestro Nínive las personas con quienes nos relacionamos en la semana? Porque no hay excusa, hay gente por todas partes. Estamos viendo la oscuridad, estamos viendo su oscuridad a la luz de las Escrituras, estamos viendo su confusión a la luz de las Escrituras, estamos viendo su urgente necesidad de Dios, o como Jonás al principio, estamos siendo como él. Donde Dios nos ha puesto, ese es nuestro primer campo misionero. El Señor nos salvó y el Señor nos encomendó a la misión, como a Abraham, como a Moisés, Jonás y Pedro. Y nos dio oportunidades, 1, 2, infinitas oportunidades. El llamado a cada uno es diferente y propio a cada uno, pero no nos demoremos en salir para compartir las bondades de Dios. Tratemos de usar como modelo a Jonás. Estemos desesperados por compartir las palabras de salvación. Hagamos todo esto con urgencia y entusiasmo para que Jesucristo sea glorificado. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por estos tiempos últimos que hemos estado hablando sobre la misión
de Dios. ¿Cómo podemos nosotros colaborar con ella? ¿Cómo podemos estar bien con vos para colaborar en forma efectiva y eficaz? Señor, que cada tiempo en nuestra vida sea un tiempo de reflexión para reconocer de dónde venimos, cuán infinita ha sido tu misericordia. Y también que tengamos presente que tus misericordias se nos son dadas y renovadas cada día. Señor, que podamos trasladar todo eso para recibir la misión que vos nos encomendás. Señor, aunque sea algo chiquito, todo es importante para expandir tu reino. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.